Parte 1 de las infecciones virales. Rotavirus. Virus de la diarrea. Las enfermedades diarreicas agudas son padecimientos con evolución en general rápida en el curso de varias horas y duración menor a 3 semanas. Además de los agentes bacterianos y protozoarios responsables de cerca del 20 al 25% de estos casos, los virus son una causa principal de los casos restantes. Estamos dando a conocer de que las infecciones virales que causarán una gastroenteritis van a ser bastante populares. En términos epidemiológicos, estaríamos hablando que la mayor parte del origen de las gastroenteritis van a ser de índole viral, aunque nosotros tendemos a creer de que son de causa bacterianas o parasitarias. Hablemos entonces de la taxonomía de rotavirus. Bueno, en la familia de los Reoviridae existen 3 especies sobresalientes: el ortorreovirus, el orbivirus y el rotavirus. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el rotavirus. Entonces, dentro de las características de los de la familia a la cual pertenecen los rotavirus, que sería la Reoviridae, tendríamos las siguientes características. Es un virión con cápside de doble capa, es decir, veníamos hasta el momento viendo virus con envoltura o con una cubierta proteica para el núcleo. Pero ahora vamos a hablar sobre un virus que tiene, podríamos decir, doble capa recubriendo al núcleo, entre comillas, núcleo, ¿verdad? Entonces es de simetría icosaédrica, es lo que habíamos hablado también en las sesiones anteriores. La simetría icosaédrica quizás es de las morfologías virales más comunes de las que causan enfermedades en los humanos. Contiene de 10 a 12 segmentos de genoma bicatenario. En este caso estamos hablando de un virus ARN de doble cadena y que va a poseer de 10 a 12 segmentos dentro de la familia Reoviridae. Ya vamos a hablar particularmente de rotavirus. El virión, vuelvo a recordar, virión se refiere a la envoltura proteica que protege al material genético, para en este caso ARN de doble cadena. El virión es resistente a condiciones ambientales y a las gastrointestinales, como los detergentes, el pH ácido del pH ácido del jugo gástrico y la desecación. Los viriones de rotavirus y ortorreovirus se activan por proteólisis moderada, es decir, por una destrucción enzimática de proteínas para formar las partículas subvíricas intermedias o infecciosas. Esto lo vamos a ver más grandemente en la parte de la patogenicidad, pero estamos hablando sobre que pues hay que deshacerse de la capa proteica más externa para que se convierta en una partícula subvírica infecciosa o intermedia. Es decir, está a un paso, pues por eso sería intermedia, está a un paso de ser un virión infeccioso, pero todavía no lo es. Debe de desprenderse completamente de esta membrana, de esta envoltura. Y lo vamos a llamar también una partícula subvírica porque completamente el virus estaría formado por las dos capas más su núcleo, entre comillas. Pero en este caso ya perdió una de las capas, entonces es una partícula subvírica. La cápside interna
porque en este caso tendríamos una interna y una externa. La cápside interna contiene un sistema completo de transcripción, incluidas ARN polimerasa dependiente de ARN. Les he dejado un recurso complementario. Vuelvo a recordar, un recurso complementario no es evaluado, pero sirve para incrementar o entender mejor las clases, para que ustedes lo revisen y puedan profundizar. Entonces, para que conozcan a qué se refiere en este caso, un ARN polimerasa dependiente de ARN. Entonces, pues es una proteína que va a permitir que se sintetice pues más ARN. Entonces, la replicación vírica se produce en el citoplasma, es decir, una vez pues el virus ya entró al citoplasma celular, más adelante vamos a ver ese proceso, pues se va a sintetizar parte de las proteínas estructurales víricas y varios elementos de su proceso replicativo pues se estarían llevando ahí dentro del citoplasma, pero pues obviamente como todo otro virus también lleva parte de su proceso en la parte del núcleo celular, pero cuando se hace mención en un virus que la replicación vírica se produce en el citoplasma, entonces pues sí hace alusión a que casi todo el proceso de replicación vírica se va a llevar pues en el citoplasma. Pero el ARN bicatenario permanece en el núcleo interno. ¿Okay? La cápside interna se agrega alrededor del ARN de sentido positivo y se transcribe en el ARN de sentido negativo. ¿Okay? Que pues en este sentido es como se encuentra en el virión. La cápside interna ocupada por el rotavirus entra por gemación a través del retículo endoplasmático, adquiriendo una cápside externa, por eso es de doble capa, y una membrana que después pues, pierde en el momento de sufrir la gemación en la cara interna de la célula huésped. Y obviamente entonces el virus es liberado por lisis celular, o sea, termina destruyendo a la célula, y prácticamente en la patogenicidad es donde vamos a hablar precisamente de este problema y por eso la sintomatología de este virus. Yo sé que en esta clase vamos a ver bastantes elementos un tanto complejos, entonces voy a necesitar de su mayor atención y que tratemos también pues en la medida de lo posible pues repetir las veces que sean necesarios para poder comprender un poquito más. Lo interesante está en que cada clase vamos avanzando más en conceptos. Yo regreso, pero lo ideal sería que ya no estuviera repitiendo cosas que ya dije en la clase anterior, porque los videos quedan demasiado largos y ya me dijeron varios que tienen problemas para poder procesar bien el video. Y esto que ni siquiera lo estoy subiendo en alta calidad precisamente porque pues reconozco que si los están viendo en celular, pues sería un problema para ustedes el querer que sus celulares carguen un video en alta definición. Entonces, veamos sobre la virología. Este que tenemos aquí pues va a ser la estructura del rotavirus. Los rotavirus pertenecen a la familia Rhabdoviridae, como habíamos hablado. Son partículas esféricas o icosaédricas, como ya lo habíamos hablado. Pues tienen un tamaño pequeño en comparación a otros virus que obviamente tienen tamaños muchísimo más grandes. Y también se han descrito otras formas todavía más pequeñas. Con un genoma que contiene 11 segmentos de RNA de doble cadena y es un RNA dependiente de la RNA polimerasa y una cápside externa de doble capa. Dos segmentos codifican las proteínas de la cápside exterior, que son la BP4, que la tenemos en esta parte de acá localizada, pues va a ser para en este caso un sitio de unión o anclaje para nuestros anticuerpos para poder destruir esa envoltura viral y de esa manera poder destruir a la partícula viral. Y tenemos también el BP7, que también pues va a permitir que sea un sitio de anclaje para la destrucción de la partícula viral. Entonces vamos a tener
dos proteínas virales estructurales de importancia que vamos a estar manejando y van a ser la BP4 y la BP7. Pues de importancia porque son las que nuestro sistema inmune va a poder estar utilizando para poder destruir a la partícula viral. Pero aparte, pues obviamente de esta, vamos a tener la BP1 y la BP3, que como la vemos localizada, está dentro de la nucleocápside. Quiere decir que esta está asociada al proceso de síntesis de material genético a partir de la RNA polimerasa, y vamos a tener BP2, que sería una proteína estructural que forma precisamente la nucleocápside. Ya en la clase anterior hablé que es la nucleocápside, no quiero seguir repitiendo temas que ya abordé, porque de esa manera solo lo que hago es alargar más los videos. Y tenemos la BP6, no existe BP5. Por electroforesis, más adelante también les dejé un enlace externo sobre qué es la electroforesis. En la electroforesis, pues, estas proteínas migran de un polo negativo hacia un polo positivo por el peso molecular. Entonces, a partir de una placa de agarosa, entonces estas proteínas se van colocando y pues se clasifican por su peso molecular. Cuando vemos BP, se relacionan a viral protein, que sería pues proteína viral. Es lo más fácil para poderlo entender. O agarrémoslo como que si fuera a leer el inglés. En español, del derecho al revés sería PB, sería proteína viral. ¿Ok? Entonces, estos están codificados gracias a los 11 segmentos de RNA que están presentes pues, en la nucleocápside. Su nombre se deriva del latín rota, que significa rueda, pues por su apariencia. Creo que es bastante obvio que sí, pues parece una rueda de carruaje. Ubiquémonos que pues esta era la rueda que ellos conocían en ese momento, porque no tenían exactamente carros, tenían carruajes, y ellos tenían esta forma. Entonces de ahí el nombre de rota, debido a que la cápside externa parece una rueda unida a la cápside externa parece una rueda unida a la cápside interna. Estaríamos hablando pues de esta estructura unida a esta otra estructura. Es como si fuera una especie de doble envoltura, ¿ya? Y precisamente de lo que estábamos hablando, precisamente esta BP7, pues va a eliminarse cuando está en su proceso de infección a una célula huésped nuestra, que en este caso va a ser un enterocito, una célula del intestino. Entonces va a necesitar despojarse de esta cobertura externa, y pues que se forme esta partícula subviral infecciosa, que es la que precisamente se va a penetrar ya en el enterocito. Okay. Las principales proteínas de la cápside externa, entonces, como ya habíamos visto en la diapo anterior, pues van a ser la BP4 y la BP7. Y si ustedes se fijan, pues obviamente que donde se encuentran localizadas, pues se encuentran localizadas formando exactamente la membrana externa. ¿Ya? Entonces, como hablábamos también en la diapo anterior, van a ser los sitios que va a utilizar nuestro sistema inmunológico para precisamente destruir a este virus. La BP4 realiza diversas funciones, incluyendo el hecho de ser la proteína de unión del virus, en tanto que la BP7 es el antígeno tipo específico y facilita la unión y la entrada del virus. ¿A qué se refiere tipo específico? Esto tiene que ver con epítopos, pero eso lo vamos a ver más allá en la parte de inmunología. Esto se refiere a que un anticuerpo, simbolizamos un anticuerpo por una Y, ¿ok? Entonces, un anticuerpo tiene específicamente un sitio que es donde se va a unir el antígeno con su
anticuerpo. Entonces, cuando hablamos de un antígeno tipo específico, es lo que hemos estado manejando anteriormente como tropismo. Es decir, hay una interacción química entre esta parte del anticuerpo con su antígeno respectivo. ¿Ya? Entonces, para este caso, la proteína BP7, la proteína viral, que en este caso es estructural, si no forma parte de la nucleocápside, es estructural. ¿Ok? Bueno, entonces, este sitio del anticuerpo va a unirse específicamente a su antígeno. Entonces, esta proteína es la que expresa precisamente ese tropismo con nuestras células para que entonces el virus pueda anclarse a la parte externa de las vellosidades de nuestros enterocitos y que entonces el virus pueda ingresar. ¿Ok? Bueno. Estos son los 11 segmentos que estábamos hablando. Esto que estamos viendo aquí, esto es electroforesis. Es la imagen que se capta a partir de. ¿Ok? Entonces, vemos aquí lo que habíamos mencionado. Existe BP1, BP2, BP3, BP4. Luego tenemos la BP6 y la BP7. Tenemos entonces 6 proteínas estructurales. Ahora, las otras, las NSP, son proteínas que están presentes en la parte de la nucleocápside. Entonces no son proteínas estructurales, son proteínas que están en relación a la cápside que envuelve el material genético o que participan específicamente en el proceso de replicación viral. No es exactamente estructural, sino que tiene que ver o participa en el proceso de replicación del virus. Entonces aquí tenemos otra vez simbolizadas las proteínas estructurales y antigénicas, en este caso BP4 y BP7. Luego podemos ya ver la proteína BP6 que forma parte de una de las capas internas de la envoltura, la parte intermedia entre la nucleocápside y la envoltura del virus, el BP6, la parte intermedia. Y luego, pues, aquí vemos simbolizadas también las otras proteínas. La BP2 estaría ya formando parte de la nucleocápside. Y bueno, la BP1 y BP3 que estarían ya en relación también a la nucleocápside y que participarían en el proceso replicativo del virus. Esta parte de acá simboliza la presencia de la RNA polimerasa dependiente de ARN, que pues como ustedes la pueden ver, su función está en poder replicar el material genético del RNA. Existen 6 serotipos que están dados por pues, cambios estructurales en la composición, para no confundirlos con los términos, cambios en la composición química de las proteínas, y entonces vamos a tener G1, G2, G3, G4, G5 y G9. Esto estamos hablando siempre dentro de la composición química de la BP7 y por eso es que es importante. Como comencé diciendo al principio, para nosotros las dos proteínas más importantes que vamos a estar hablando sobre el rotavirus va a ser la BP4 y la BP7. Pues porque son aquellas donde nuestro sistema inmune actúa y pues tienen que ver con la fabricación de las vacunas. Entonces, es la que nos ha demostrado que es la que se debe de atacar porque es la que nuestro sistema inmune ataca para poder destruir al virus.
Entonces, en este sentido, al estudiar estas proteínas se ha demostrado que existen ciertas variaciones químicamente hablando y estructuralmente hablando en su composición y estructura química como proteína. Entonces, pues se han demostrado que existen variaciones de las mismas y pues según la variación, así se constituye un nuevo serotipo. Entonces, de la BP7 tenemos desde la G1 hasta la G9 y de la BP4 tenemos de la BP4 tenemos P4, P6, P8 y P9. Y pues obviamente tienen gran importancia epidemiológica, pues porque estos cambios químicos y estructurales de estas proteínas, pues en algunas ocasiones, por no decir que en términos generales así se manejan en el aspecto microbiológico, estos cambios que son cambios fenotípicos obedecen a un cambio genotípico y que pues estos cambios son mutación, como le podemos también llamar, pueden determinar que el virus sea más o menos agresivo y también representan pues la especificidad incluso de especie o celular que puede tener el virus. Porque pues evidentemente, como ya habíamos mencionado, si estas proteínas son las que le sirven al virus para poder unirse a nuestras células, cambios estructurales o bioquímicos en estas proteínas pues podrían hacer o más viable para que el virus se fusione más fácilmente con nuestras células o incluso menos viable para que este virus, por ejemplo, no sea tan patógeno, no sea tan virulento porque pues ha perdido parte de su capacidad de poder interactuar mejor con los receptores celulares. Entonces, epidemiológicamente hablando, esto es importante, saber que existen variaciones de las proteínas son las que se han demostrado tienen interacción con nuestra célula. La cápside exterior se fragmenta en forma proteolítica dentro del tracto gastrointestinal para generar una partícula subviral infecciosa intermedia. Y apréndanse esto porque vamos a seguir hablando en la siguiente diapositiva de esta partícula. Lo que estamos dando a entender aquí es que el virus entra por vía oral. Aunque ya también vamos a contarles de una sola vez que el rotavirus también puede causar problemas en las vías respiratorias. Ya se ha demostrado, pero típicamente está asociado a problemas gastrointestinales, es decir, a diarrea. Entonces su vía de transmisión es fecal oral. Pero sí, se puede transmitir a través del aire, a través de las gotitas. Entonces, pero ahorita imaginémonos que es de vía de transmisión fecal oral. Y entonces al entrar el virus y tener contacto con el ácido clorhídrico del estómago, se activan ciertas proteínas proteolíticas que van a hacer pues la desintegración en cierta medida de la capa externa del virus. Entonces, al eliminar la capa externa del virus, lo que va a quedar básicamente va a ser el virión. Entonces, a eso se le va a llamar partícula subviral infecciosa o intermedia, como lo quieran llamar. Entonces, es una etapa media en cuanto a el virus patógeno, porque antes, digámoslo entre comillas, antes de que se desprenda de esta capa externa, el virus no sería, entre comillas, capaz de poder entrar a los enterocitos. Y entonces, si no puede entrar a los enterocitos, no podría replicarse. Y si no se replica, no destruiría el enterocito. Entonces, si no destruye los enterocitos, entonces no habría diarrea. Entonces, ahí estamos diciendo que para que el virus pueda ser patógeno, tendría que desprenderse de su capa externa. Y si no se desprende de su capa externa, pues no podría ser infeccioso. Así es que se le llama partícula subviral infecciosa. Los mecanismos patogénicos del rotavirus. El virus se transmite por vía fecal oral, aunque, como ya había adelantado, sí se puede transmitir por vía respiratoria y causar un problema estilo gripal.
La acción citolítica, o sea, es un virus citotóxico. Si ustedes recuerdan la primera clase de virología clínica, expliqué que es un virus citolítico. Ok, entonces ya no quiero seguir explicando cosas que ya expliqué en las clases anteriores porque se me alarga demasiado la clase. La acción citolítica y tóxica, ok, esto tiene que ver en el siguiente sentido. Va a existir una proteína que la vamos a entender como una toxina, porque su participación en el proceso de replicación viral va a hacer eso precisamente, va a alterar las células nerviosas cercanas a las criptas del aparato intestinal y esto va a generar una sobreestimulación que va a generar un aumento en la pérdida de agua a nivel del intestino delgado y de electrolitos, produciendo pues una diarrea muy líquida y con la consecuente deshidratación por el desequilibrio electrolítico. Entonces funciona como una enterotoxina. Así que este es un dato interesante, de los datos que uno considera así interesantes, porque las toxinas son propias de las bacterias. ¿Ok? Entonces, aquí reconocemos que, entre comillas, sería una toxina, pero no es exactamente una toxina, pero sí hay toxinas que son de origen proteico y esta es una proteína. Entonces, pero no se le atribuye típicamente toxinas a los virus, sino que a las bacterias. Ok, entonces, parte de la patogenicidad de rotavirus es una acción citolítica, es decir, destruye las células, y una acción tóxica, es decir, produce un elemento químico que genera alteración en el funcionamiento celular, que agrava la situación. Sobre el epitelio intestinal, provoca pérdida de electrolitos e impide la absorción del agua. Eso es por acción de los dos fenómenos, tanto la destrucción de las microvellosidades o los enterocitos y la participación de esta proteína que la produce el virus en su proceso replicativo y que como, entre comillas, efecto secundario de la presencia de esta proteína viral, se sobreestimula nuestro sistema nervioso a nivel del intestino delgado y se produce un incremento en la liberación de agua y electrolitos hacia la luz del intestino. La enfermedad puede ser grave en lactantes de menos de 24 meses, pero asintomática en adultos, y esto es un factor epidemiológico interesante. Tiene que ver con la conformación de inmunidad conforme avanzamos en el tiempo. Algunos datos epidemiológicos dan a conocer que realmente la mayor parte de los adultos tienen alguna clase de inmunidad contra alguno de los rotavirus porque precisamente hemos tenido en alguna ocasión contacto con alguno de estos virus. Y eso quiere decir de que alguna inmunidad poseemos. En este sentido, entonces, los adultos tienden a ser asintomáticos, no padecen la enfermedad como tal, portan al virus, pero no desarrollan signos y síntomas porque hay cierto grado de inmunidad. No así en los niños que tienen un sistema inmune pues más bajo y ellos sí desarrollan, aparte de otras características que facilitan al virus poder participar. Entonces, los rotavirus afectan a los niños mayores de 6 meses y pues hasta alrededor de eso de los 2 años. Antes de los 6 meses, ¿por qué no los afectan? Pues porque antes de los 6 meses el alimento es exclusivo de leche materna. Entonces no tiene acceso a agua o alimentos contaminados. Sin contemplar también que obviamente la madre, que posiblemente como toda adulta tiene algún grado de inmunidad contra los rotavirus, le está pasando sus anticuerpos IgA a través de la leche materna al recién nacido. Entonces, los menores de 6 meses no tienden a padecer diarreas a consecuencia de rotavirus, pero después de los 6 meses, cuando ya el niño tiene una dieta más diversa, entonces sí, ya empiezan a padecer las infecciones por rota. Conforme pues se va avanzando en la edad, pues ya los casos son menos
frecuentes porque ya se va generando inmunidad. Durante la fase de diarrea se liberan grandes cantidades del virus. Al ser pues un virus citolítico, este fenómeno de estar expulsando el virus a través de las heces, pues va a favorecer a la subsistencia de este agente etiológico. Factores de la enfermedad. Transmisión, pues ya hablamos, se transmite a través de las heces porque es donde se está liberando la luz del intestino, las partículas virales que se están produciendo en los enterocitos. Y es posible la transmisión respiratoria si el virus se encuentra alojado a nivel de las vías respiratorias. La cápside del virus es resistente a las condiciones ambientales y gastrointestinales en términos generales, como ya lo habíamos mencionado, porque pues está formado por una membrana. La infección asintomática puede cursar con liberación del virus, es el estado portador. Ya deberíamos de comprender que es un estado portador. En la materia fecal se eliminan grandes cantidades del virus y eso es precisamente lo que mantiene vigente a este microorganismo durante tanto tiempo. Si han estado prestando atención, entonces estaríamos ya más que claros de que pues el grupo de riesgo en este caso para rota pues son los niños, de ellos hemos estado hablando. Pues los adultos mayores no es que no puedan padecerlo, acuérdense que tienen sistema inmune bajo, entonces, pero algún grado de inmunidad han adquirido a lo largo de su vida, entonces sí pueden llegar a padecer diarreas, pero van a ser leves porque algo de inmunidad, aparte de, o sea, puede tener un sistema inmune bajo, pero estamos diciendo bajo, no inexistente. Entonces quiere decir que va a poder padecer algo de la enfermedad, pero como hay algún grado de inmunidad, no expresaría la enfermedad en su máximo esplendor. Individuos desnutridos en países subdesarrollados, pues obviamente porque tienen un sistema inmune bajo, y todos aquellos que entren dentro de la categoría de personas inmunodeprimidos van a poder padecer rotavirus. Ahora, el rotavirus tipo B sí está asociado a la situación de diarreas en adultos, lactantes, niños mayores y adultos en China. Pues ellos sí tienen las posibilidades de desarrollar gastroenteritis grave a consecuencia pues de la existencia de este tipo de rotavirus, el rotavirus tipo B. Hay entonces una variación fenotípica que hace que el sistema inmune no cree una inmunidad completa. Bueno, hablemos sobre el proceso de replicación del rota. La partícula viral se digiere parcialmente en el tracto gastrointestinal por las enzimas proteolíticas que tienen contacto con el HCl del estómago. Y bueno, entonces esa es la enzima proteasa, lo cual produce la pérdida de la BP7 y la fragmentación de la BP4 para pues producir una partícula subviral infecciosa o intermedia. Estamos hablando de que gracias a la presencia de las enzimas proteolíticas más el HCl se da un cambio conformacional de las proteínas superficiales del virus, la BP7 y la BP4. Bien, por ahí vamos ahorita. Sigamos. La BP4 se enlaza con el ácido ciálico que contiene las glucoproteínas en las células del epitelio. Es decir, un elemento químico presente en la proteína BP4, ok, digámoslo así, si se recuerdan, estábamos hablando del anticuerpo, aquí no se puede dibujar, y el antígeno, ok. Va, entonces, existe una interacción química
entre el elemento presente, y hablando en forma general, en el microorganismo y elementos de la membrana citoplasmática en su cara externa. Para este caso es una glucoproteína, o sea, es una proteína unida a grupos de azúcar, presentes en la superficie de la membrana del enterocito. Esta glucoproteína tiene una interacción bioquímica con el ácido siálico presente en la BP4. Entonces se forma el enlace. Entonces hay, en este caso, una unión, hay un anclaje gracias a la BP4 y a una glucoproteína presente en la célula. Entonces, si ustedes han estado pendientes de las clases anteriores, ya van pensando que lo que va a ocurrir aquí es lógico. Es una endocitosis mediada por receptor. Así de simple. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ocurrir una endocitosis. La célula va a incorporar un elemento externo y lo va a incorporar gracias a que hay una interacción entre la molécula externa y un elemento molecular presente en la superficie de la membrana celular. Entonces, es más que obvio, es una endocitosis mediada por receptor. Entonces se va a producir la primera etapa del ciclo replicativo viral, que lo vimos también ya en la primera clase, que tiene que ver, la primera clase de virología clínica. Entonces, el anclaje es lo primero. Luego lo que sigue es la penetración, en donde entonces el virus comienza a introducirse al espacio intracelular a través de la membrana citoplasmática. Bueno, al llegar entonces al citoplasma, que pues por característica de la familia de los rotavirus va a ser donde se va a llevar a cabo la mayor parte del proceso replicativo viral, pues el virus va a tener que eliminar, ya eliminó la capa externa. Bueno, pues va a tener que eliminar la nucleocápside para poder liberar el ARN y que pues se pueda transcribir gracias a la presencia que está dentro de la nucleocápside, gracias a la presencia de la RNA polimerasa dependiente del ARN. Entonces, gracias a esta se va a dar pues la síntesis de nuevo material genético para poder constituir los 11 segmentos de RNA de doble cadena que forma parte de este virus, poder constituir las proteínas de la nucleocápside y pues entonces va a entrar a la parte del retículo endoplasmático pues para producir la otra envoltura, ¿ya? Entonces por gemación se introduce el virión, en este caso, se introduce en el retículo endoplasmático pues para producir las otras capas que forman parte del virus. Entonces sufre una maduración, que ya es la de las etapas casi finales del proceso replicativo, y se va a liberar del interior del enterocito a partir de la, si ustedes se fijan acá, citolisis, que se refiere a la destrucción de la célula, en este caso el enterocito, la célula del intestino. Sigamos con el proceso replicativo. La generación de la proteína subvírica es necesaria para la infección por rotavirus, lo que mencionábamos al principio. Tiene que darse este cambio conformacional de la parte estructural externa del virus, o mejor dicho, quizás de una manera más fácil para que me lo comprendan, digerirse la capa externa, pues, digerir la capa externa para que quede las dos capas internas del virus. La generación de la partícula subviral es necesaria para la infección por rotavirus porque la partícula viral con doble capa, después de ingresar a la célula a través de endocitosis mediada por receptor, es incapaz de establecer la infección debido a que se degrada. Luego del ingreso de la partícula subviral infecciosa, el núcleo viral, núcleo viral ya sabemos qué es,
que contienen los genomas RNA de doble cadena y la RNA polimerasa dependientes de la RNA. Así es todo el nombre, así que ni modo. Es ya la proteína que les había dicho, sirve para poder sintetizar o duplicar pues el RNA de doble cadena, los 11 segmentos que forman al rotavirus. Se libera dentro del citoplasma celular. Ok, la RNA polimerasa dependiente de la RNA, entonces hace su trabajo. Empieza a sintetizar pues nuevas cadenas de ARN de doble cadena. Pero esto es un proceso, no es así de simple. Bueno, entonces, total, se constituye lo que necesitamos para poder hacer síntesis de proteínas y es RNA mensajero. Porque es a partir de este que puede trabajar un ribosoma para poder producir proteínas. Las proteínas iniciales se requieren para la replicación del virus, obviamente, en tanto que las proteínas finales son principalmente estructurales. Todos los virus hacen esto. Lo primero que se tiene que formar es lo más importante, que serían las proteínas que forman parte de la nucleocápside, ¿ya? Entonces, van a ser los primeros, las proteínas que van cubriendo y protegiendo al material genético. Y lo siguiente sería pues sintetizar las proteínas estructurales que ya les había comentado, las BP, las proteínas virales, que normalmente son pues las estructurales. El rotavirus se ensambla por asociación de su núcleo. Ya expliqué qué entendemos por núcleo en la parte de virus, con una proteína no estructural, la NS28. ¿Okay? Ya había explicado también que las NS, en este caso lo vamos a tomar como pues parte de las proteínas de la nucleocápside, no forman parte de las proteínas estructurales, esas van a ser las BP. Y al adquirir la BP7 y una membrana al momento de la gemación dentro del retículo endoplasmático para seguir el proceso, en ese momento pues se va a eliminar también parte y se va a transformar esa membrana que tiene en ese primer momento al incorporarse por gemación al retículo endoplasmático este nuevo rotavirus, porque todavía no está listo, pero va a ser un nuevo rotavirus. Por último, pues el virus abandona su membrana en el retículo endoplasmático y se libera al citoplasma. Saliendo del retículo endoplasmático, pues se libera el citoplasma, y del citoplasma pues se une a la membrana del enterocito en su capa interna, pues para salir al medio extracelular e ir a buscar como nuevo virión, ir a buscar una nueva célula a la cual infectar y continuar con el ciclo de replicación. Rotavirus puede causar diarrea por diversos mecanismos. En el intestino delgado se adhiere al epitelio gastrointestinal, infectando los enterocitos maduros en el ápice de las vellosidades. El virus ingresa a la célula por una interacción aún desconocida entre el ligando viral y el receptor de la célula epitelial. Dentro de la célula, rotavirus sintetiza su genoma y proteínas, entre ellas NSP4. Esto que estamos viendo ahí, en el enterocito, NSP4 induce la liberación de calcio desde el retículo endoplásmico, gatillando procesos celulares que conducen a isquemia de las vellosidades intestinales. Al momento de ingresar la replicación viral en el enterocito lleva a la lisis celular, produciendo diarrea por mala absorción debido al daño del epitelio. Al destruirse el enterocito, la progenie viral sale al medio extracelular, pudiendo infectar a las células vecinas. La NSP4 liberada se une a células no infectadas y gatilla cascadas de señales que producen aumento de calcio intracelular. Así, NSP4 actúa como enterotoxina viral, induciendo una diarrea secretoria. La acción de NSP4 sobre los enterocitos también interrumpe las uniones estrechas intercelulares, originando permeabilidad paracelular. No están funcionando. Finalmente, NSP4 también puede inducir secreción en las células de las criptas, al estimular el sistema nervioso entérico, sin que existan lesiones importantes de los enterocitos. No estén tan uniditas, aparte de las que se están perdiendo, y ese espacio queda hueco, entre comillas. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Pues va a ocasionar de que el virus tenga acceso a las zonas más profundas
que se llaman criptas en la parte del intestino delgado. Y como ustedes vieron ahí también, entonces va a producir una estimulación de las neuronas que ustedes vieron ahí en la parte del fondo, en las criptas, y eso va pues a producir una liberación de mayor cantidad de agua y de electrolitos, generando pues la diarrea acuosa característica de la infección por rota. Sobre la patogénesis, los rotavirus son capaces de sobrevivir en el entorno ácido de un estómago tamponado, es decir, que el pH, que debería de ser alrededor de 1, pues se varía de acuerdo a lo que uno consume. Entonces, tamponado estamos hablando de que el pH ha subido. O en un estómago después de una comida y son transformados en partículas subvíricas infecciosas por la acción de las proteasas. Los rotavirus parecen localizarse principalmente en el duodeno y en el yoyuno proximal. Quiere decir que estamos hablando de las primeras dos porciones del intestino delgado, que es donde se estaría produciendo la patogénesis. La replicación viral se produce tras la absorción de la partícula subinfecciosa viral en las células epiteliales cilíndricas, que fueron las que vimos en el video, que recubren las vellosidades del intestino delgado. Aproximadamente 8 horas después del inicio de la infección, se observan inclusiones citoplasmáticas que contienen proteínas recién sintetizadas y ARN. ¿Qué quiere decir esto? Es un virus que actúa rápido. En 8 horas nada más ya hay evidencias de que las células están infectadas y que ya están replicando al virus. Durante la enfermedad se pueden eliminar hasta 10 a las 10 partículas víricas por gramo de S. Esto nos da a entender el grado de virulencia que tiene este virus. Emite grandes cantidades de partículas virales al exterior, asegurando pues su capacidad de transmisión hacia otro huésped. La excreción viral suele persistir durante 2 a 12 días en pacientes por lo demás sanos, pero puede prolongarse en los individuos desnutridos. Los principales efectos fisiopatológicos son una disminución en la superficie de la absorción en el intestino delgado y reducción en la producción de enzimas del borde en cepillo, como la discaridasas. ¿Qué quiere decir que se produzca este problema? Bueno, si se reduce la producción de enzimas, esto de cepillo se refiere a, si ustedes pusieron atención al video, tienen una forma como de cepillo, los enterocitos, porque tienen estas microvellosidades. Entonces, enzimas como las disacaridasas son las que nos permiten poder desdoblar azúcares. Entonces, si estas enzimas no se están produciendo o se minimizan su producción a nivel de los enterocitos, pues entonces se minimiza la capacidad de absorción de azúcares. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues a medida que se destruyen más enterocitos, menos azúcar se está absorbiendo a partir de los alimentos. El resultado neto es un estado transitorio de mala absorción. Y esto no tiene que ver solo con el azúcar, sino que también tiene que ver con grasas que no se terminan de absorber de manera adecuada. Entonces, pues la persona con el tiempo puede entrar en un grado de desnutrición, o si ya estaba en un grado de desnutrición, hacerlo aún más grave porque no está absorbiendo nutrientes esenciales a partir de la dieta. Quizás se requieran hasta 3 a 8 semanas para restaurar la integridad histológica, es decir, para restaurar la integridad del tejido y pues la función normal otra vez de la mucosa que se dañó. Al igual que en el cólera, la infección por rotavirus impide la absorción de agua, lo que provoca una secreción neta de agua y pérdida de iones en conjunto, da lugar a lo que conocemos como diarrea líquida. O sea, la característica es que las deposiciones son completamente agua. Eso es lo que defeca el paciente. Se ven como blancuzco en algunas ocasiones, por ejemplo en la del cólera, y tiene que ver pues con la presencia de ciertas proteínas, y eso es lo que hace que
Por ejemplo, la característica de la diarrea de cólera es que es como agua de arroz, por la presencia de fibrina y otras proteínas presentes en esa diarrea. ¿Okay? Pero lo que estamos aquí mencionando es que, al igual que en el cólera, es una diarrea que es pura agua. La proteína NSP4 va a ser pues esta toxina famosa que estábamos hablando anteriormente. La proteína NSP4 de los rotavirus puede actuar de manera semejante a una toxina para estimular la entrada del ion calcio en los enterocitos, que es un segundo mensajero. En su momento van a aprender sobre señalización intracelular, me imagino. Entonces, la liberación de los activadores neuronales y provocar una alteración neuronal de la absorción de agua. Entonces, en pocas palabras, estimula la célula, la proteína NSP4 estimula la célula para que haga la salida de ion calcio hacia el exterior celular, pues eso cambia un gradiente de concentración y pues se da una liberación de mayor cantidad de agua hacia la parte de la luz del intestino porque se ha aumentado la concentración de los solutos en la misma. Entonces, y por ósmosis siempre va a buscar el agua hacia donde se encuentre el ambiente de mayor concentración del soluto. La pérdida de líquidos y electrolitos puede originar una deshidratación grave e incluso la muerte cuando el tratamiento administrado no contempla el aporte de electrolitos. O sea, no consiste el tratamiento únicamente en rehidratar. La rehidratación sí es parte de, pero hay que sustituir los electrolitos que también se están perdiendo, pues si no se va a tener un mal funcionamiento del cuerpo a consecuencia del desequilibrio electrolítico. Es interesante que la diarrea también fomenta la diseminación y la transmisión del virus, obviamente. Es la forma en la que ha encontrado el virus para poder subsistir en la naturaleza, emitiendo grandes cantidades hacia la misma. Sobre la inmunidad, ya algo hemos hablado de ella. Bueno, la inmunidad frente a la infección requiere la presencia de anticuerpos, o sea, una inmunidad humoral, principalmente de la inmunoglobulina A, es la inmunoglobulina secretora. Recordemos que estamos en la luz del intestino y es una mucosa, entonces vamos a tener protección de tipo secretora. ¿Y cuál es el anticuerpo de la secreción? La IgA. Los anticuerpos frente a BP7 y BP4, los famosos proteínas estructurales del virus, los anticuerpos adquiridos de manera activa o pasiva, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que podemos generar los anticuerpos a partir del proceso de infección natural, eso sería una inmunidad activa natural, o de una manera activa artificial sería a través de la vacuna, y de manera pasiva sería cuando mi madre me los da a través de la leche. Y como también es una secreción, entonces también es el anticuerpo de tipo IgA. Como los anticuerpos del calostro. El calostro se refiere a la primera leche producida por una madre mamífera, ¿ok? Y de la leche materna. Pueden reducir la gravedad de la enfermedad, aunque no son capaces de impedir sistemáticamente la reinfección, porque ya habíamos hablado que no hay una inmunidad total, sino parcial. En ausencia de anticuerpos, la inoculación incluso de pequeñas cantidades del virus provoca infección y diarrea. O sea, estamos hablando de un virus altamente viral. ¿Ya? Con pocas cantidades de inóculo es suficiente para que se produzca la infección. La infección en los lactantes y en niños pequeños generalmente es sintomática, En los niños sí es sintomática, mientras que en los adultos suele ser asintomática. Ya lo habíamos hablado del por qué. Hasta aquí la parte 1 de la clase de infecciones virales, rotavirus.